Buenos días, maestro. Buenos días, profesor. Hola muchachos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Los saluda su profesor William Ríos del curso de razonamiento verbal. A ver, tenemos 17 alumnos en clase. Activen sus cámaras. Saludamos a Fran Emanuel. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. ¿Qué ¿Cómo está? tal? César, Brian Collante, buenos días. Buenos días, profe. José Román, ¿cómo estás? Buenos días, maestro. Gilín Eliana, buenos días. Sebastián, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bien, nadie más tiene su cámara activada. Solamente tengo 4 alumnos con cámara. 4 alumnos de los 17 o de los 18 que ya están en sala. Activen su cámara, señores. Estamos dando acceso a los últimos muchachos para poder comenzar nuestro trabajo el día de hoy. Como habíamos conversado, muchachos, en la clase pasada, vamos a continuar con el desarrollo de la práctica 1. Una vez que terminemos la práctica 1, damos inicio a la segunda unidad. ¿Ya, muchachos? Espero que hayan revisado para que todo nos vaya mejor, para poder avanzar con mayor fluidez y de ese modo, pues, podamos alcanzar nuestro contenido, todo el desarrollo de nuestro contenido, y también ustedes vayan ganando sus puntos tan necesarios para su buena nota. Ya tenemos 22 alumnos. Buenos días, maestro.
Bien, Jorge, muy bien. Listo, entendido. Perfecto. Sofía Navarro, buenos días, ¿me escuchas? Sí, profesor. Activa tu cámara, por favor. Bien. Está prendida, profesor. ¿Cómo estás? Buenos días. Según tu consulta o de acuerdo a tu consulta que haces a través del chat, tu tarea sí la he revisado, ¿no? ¿Te llegó el correo que reenvié ayer en la mañana? No, profesor. Bien. Sí. Sí, he revisado tu tarea, ¿ya? Justamente voy a hablar de ello en este momento. Sí, no te preocupes. Patricia Janet, active su cámara. Ambia, active su cámara. Perdón, su cámara. ¿Qué más tenemos por aquí? Bien. Antes de comenzar, muchachos, quiero comentar brevemente acerca de la tarea que han enviado el último fin de semana. Ustedes pudieron enviar sus tareas a partir del martes o el lunes en la noche hasta el sábado. Tienen. Ya. El lunes creo que se subió a las 9 de la noche o así. Bueno, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. 5 días para 5 ejercicios que no les va a demandar ni 5 minutos. Ni 5 minutos, señores. Bien. Los alumnos, voy a leer los alumnos cuyas tareas he revisado. ¿Estamos? Para que lo tengan claro. He revisado las tareas del alumno Guamán, Romero, Arista, Román, Cáceres, Macahuachi, Bravo, Lisa, Cosco, Aquije, Sandíbal, Fernández, Ye, Navarro, Alcócer, Rojas y Almanza. Es más, el alumno Frank envió una tarea y por situaciones que, bueno, son entendibles, se mueven las claves. Entonces le envié un correo pidiéndole que reenviara su tarea. Y él oportunamente leyó el mensaje y pudo reenviar su tarea. ¿Te llegó la nota de revisión, Frank? Sí, profesor, sí me llegó mi nota. Muy bien. ¿Se escucha muy bajito tu audio? ¿Me escuchan bien ustedes, muchachos? Sí, profesor, se escucha bien. Ya, yo los escucho muy bajito. A ver, muchachos. Bueno, algo está movido por acá de repente. A ver, de estos muchachos voy a felicitar. Bueno, ya lo hice a través del correo que les envié de respuesta, pero siempre, bueno, pues insistir en esas felicitaciones o reiterar las felicitaciones. Los alumnos que tienen 20 en esta tarea son el alumno Guamán, el alumno Cáceres, la señorita Fernández, la señorita Sofía Navarro, la señorita Alcócer, Angelina también tiene 20, ¿ya? Muy bien, felicitaciones, siguen así, con mucho esmero. Ahora, ustedes son, ustedes son,
Más de 30 alumnos. Más de 30 alumnos. 37 alumnos me parece que son ustedes. 17 alumnos nada más han enviado tarea. ¿Ya? 17 alumnos nada más han enviado tarea. Nadie más. Sus razones tendrán. Bueno. Bien, los que quieran participar sobre la clase, levanten la mano y yo los voy a escuchar. ¿Ya? No escriban las respuestas. No, 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 no. Participe, levante la mano, yo lo voy a atender. Bueno. Alumno Adriano, ¿me escucha? Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Bueno, la semana pasada, señor, usted hizo un reclamo y he revisado semana por semana sus envíos. ¿Ya? Yo le dije, observe las fechas de entrega. Y usted me dijo que las había observado y que todas estaban oportunamente enviadas. Yo tengo otra recepción. Le voy a leer, señor, para que tenga en claro, ¿sí? Tenga en claro, ¿ya? La primera tarea del bimestre pasado, usted la entregó de modo oportuno. Y en esa tarea tiene 12, la primera tarea. La segunda tarea también fue recepcionada de modo oportuno y tiene 20 en la tarea 2. En la tarea 3, si usted lee el mensaje que yo le envié, les dije que la tarea estaba mal presentada, que faltaba tema central, faltaba colocar el criterio, ¿ya? El tema central del ejercicio, la oración que se eliminaba y el criterio. Y usted no reenvió la tarea. Es de la tarea 3. Por lo tanto, no tiene nota de tarea. Bueno, no tiene nota en la medida que al final esa nota se va a reemplazar. Como usted no volvió a enviar la tarea, entonces tiene 5 en esa tarea. Usted no le reenvió. La tarea 4, usted le entregó el 3, la tarea 4, usted le entregó el 13 de septiembre. Y el 13 de septiembre ya correspondía entregar la tarea 5. Le dije, revise las fechas de envío. Revise las fechas de envío. Parece que usted no se ha percatado. Yo entiendo que ustedes después de repente se han confundido porque tienen muchas tareas que enviar. Eso yo lo entiendo. Pero les pido que revisen y tomen conciencia de lo que están enviando. Sean organizados, envíen a tiempo sus tareas. Y en mi correo, por ejemplo, hay muchas tareas que se envían el domingo o se envían pasada la fecha. Yo no abro sus correos, por gusto, no los abro. O hay alumnos que llegó a la cuarta semana de tarea y recién envían en el mismo chat tarea 1, tarea 2, tarea 3, tarea 4. No, tampoco. Le reviso solamente la tarea de la semana. ¿Ya? Entonces, revise bien, muchachos, sus fechas de envío. Ahí, la tarea 3, repito, solamente usted va a colocar tarea 3, 1 la 4, 2 la 5, 3 la 3, algo así. Y no era, pues, ¿no? En clase nosotros desarrollamos los ejercicios. Bien, ya está aclarado entonces su situación. Respecto a sus participaciones en clase, la semana pasada, 18 de octubre, tengo acá participaciones del alumno Guamán, participaciones del alumno Diego, participaciones del alumno Almanza, participaciones de la alumna Fernández, participaciones de la alumna Valdivia. ¿Ya? Hay otros alumnos que participan, pero participan y apagan la cámara. Muchachos, eso no está bien. La cámara tiene que tenerla permanentemente activa. No es que enciendo la cámara, participo y ya me olvido, la apago, me voy. No. Acá hay 2 alumnos que han perdido puntos por esa situación. ¿Ya? Bien, muchachos, ahora sí, comenzamos. Vamos a bloquear la reunión. Listo.
Disculpe, maestro, ¿podría yo empezar con la 25? A ver, nadie levanta la mano. Bueno, Yo que está recuerde, habilitado, profe, la parece, 25 ya la ahí habíamos está. hecho, profe. 25, 25, 25, 25. ¿Levantó la mano? Nadie levantó la mano. Linares, ¿cómo estás? Buenos días, te escucho. ¿Qué número? Buenos días. ¿La 25 se puede hacer? Muy bien. Te escucho. Ya, en la 25 la oración que se elimina es la 4, ya que las otras están hablando del póker y cómo se juega. ¿Cómo se juega? A ver, uno, el póker es un juego exclusivamente de combinaciones. Presenta al juego. Muy bien, ya. Primera idea. Gana la jugada el que tras una guerra de apuestas presenta la mejor combinación o la más fuerte, ¿ya? También gana la partida el jugador que al cerrarse las apuestas se queda sin rival, independientemente de la combinación que tenga. Ajá, ya me he respuesto a su jugada. 5. En el juego están permitidos el farol y la fanfarronada, para lo cual los jugadores deben tener mucha perspicacia y autodominio. El farol se refiere pues que cuando uno hace ademanes o adopta actitudes de que tiene un mejor juego. En una palabra, como se dice criollamente, está trabajando al adversario, lo trabaja, ¿no? A la psicología, adopta postura de satisfacción, ¿no? Como que le han salido las cartas que esperaba. Entonces la otra persona se deja impresionar por esas actitudes y ya no sigue la apuesta y se retira muchas veces. Entonces, si se retira, ya la otra persona no tiene por qué enseñar su jugada, no es que ya renunció. De repente el otro tiene una pésima jugada, pero ha hecho un buen farol, ¿no? Y la fanfarronada también, ¿no? De palabra. Y bueno, entonces, como bien dices, el ejercicio nos habla de las formas, cómo se juega o cómo se obtiene el triunfo en el juego del póker. La número 4 no está hablando de ello, ¿cierto? La número 4 dice, el póker fue un juego de pioneros, forajidos y truanes. ¿Quiénes eran los pioneros? Bueno, los pioneros eran personas que eran colonos que llegaban obviamente pues a habitar un territorio y se iban adentrando a nuevas tierras, ¿sí? Esos pioneros, esas personas, esos colonos que buscaban nuevas tierras para poder habitar, eran los pioneros, los primeros, los primeros. La respuesta es la número 4, como dice nuestro alumno Sebastián. A ver. Se elimina la 4 por discordancia, ¿ya? Recuerden, muchachos, cómo estamos trabajando estos ejercicios para que en la tarea los desarrolle igual, ¿ya? Los trabaje igual. Y en la medida que tú practiques en la tarea, eso afianza tus conocimientos. No se acostumbren a uno la ve, dos la C. No, 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 no. Trabajen, muestren dedicación, ¿ya? El tema entonces es, muchachos, las reglas, ¿no? O más que reglas es cómo se gana en el juego del póker. ¿Cómo se gana en el juego del póker? Se elimina la 4 por discordancia. La 4 por discordancia. ¿Quién más levantó la mano? Nadie más levanta la mano. A ver, alumno Cáceres, Diego Enrique. Profesor, la 26 sería conflicto entre los protestantes y católicos. La 3 por redundancia. A ver, por favor, hable. El profesor, ¿me escucha? Sigue hablando, por favor. De repente acá algo está movido. Habla nomás para yo escucharte. Profesor, el tema sería conflictos entre protestantes y católicos. Se va la 3 por redundancia. Sigue hablando, por favor, no te detengas. Canta. El profesor, ¿me escucha? Ajá. Ahora.
un rato. Profesor, la 26 sería A ver, conflictos entre protestantes y católicos. a ver, está mejorando un ratito. Está mejorando el audio acá, parece que es un cable. Y ahora sí, vamos. Ya, profesor. La 26 sería conflictos entre los protestantes y católicos. Hola, hola. Profesor, ¿me escucha? El profesor, ¿me escucha? Diego, por favor, habla. La 26 sería conflictos entre los protestantes y católicos. ¿Cuál eliminas? La 3 por redundancia. La 3, permíteme, por favor. Ahí te escucho Ya. bien. La 3, vamos a ver. 26. Los católicos contestaron a la reforma protestante con su contrarreforma. Para ello, convocaron a los papas al Concilio de Trento, en el cual se realizaron cambios importantes. La reforma protestante tuvo su réplica católica. Se aprobaron nuevas leyes para controlar mejor la vida de los sacerdotes e inclinarlos más a la piedad. Esto provocó la creación de nuevas órdenes religiosas. ¿El criterio cuál ha sido, Diego? El profesor fue por redundancia. Ajá, qué interesante. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Aquí nos habla de un hecho importante ocurrido pues en el desarrollo y la evolución de la Iglesia Católica. En el ejercicio adoptado, se fue reconociendo que la Iglesia estaba cometiendo excesos o un grupo de la Iglesia se dio cuenta de que se estaba pues no llevando la práctica de modo debido. Entonces, este grupo de católicos comienza a protestar contra el ejercicio, ¿no? Contra la práctica y presentan reformas, los protestantes, reformas. Entonces la iglesia, como se ve un tanto como invadida, atropellada por los protestantes, al presentar su reforma, la misma iglesia presenta su propuesta y a eso se le llama la contrarreforma. La misma iglesia, ¿verdad? Se ordena, se regula, busca que desarrollar una actividad más eficaz, más acorde a sus finalidades, ¿no? Y la número 3 está repitiendo lo que la 1 y la 2 ya informaron. Por eso que nuestro alumno Cáceres está marcando la alternativa, la C. Esta es la que se debe. Esta es la que se debe eliminar, ¿ya? Por redundancia. La 3. Criterio redundancia. Redundancia. El tema central sería, pues, la contrarreforma, ¿no? La contrarreforma por parte de la Iglesia Católica. La contrarreforma por parte de la Iglesia Católica. Se elimina la 3 por redundancia. En la número 25 se eliminaba la 4. ¿El tema cuál era allí? El tema era cómo se gana en el juego del póker, ¿no? Se eliminaba la 4 por discordancia. No olviden que esto pasa al cuaderno. Algunos muchachitos han estado enviando su cuaderno, pero todavía no envíen porque no lo voy a revisar, ¿ya? Algunos dicen, pero profe, yo lo enviaba semanalmente. No, es que no es así porque yo atiendo la tarea nada más. El cuaderno lo voy a revisar al final, cuando yo señale. Ahora sí, envía tu cuaderno, háganlo.
porque ustedes lo envían semana por semana. Yo no voy a estar anotando. En esta semana tuvo 15. No, 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 no. No, yo voy a la tarea, no, tarea, listo. Bien. Ya está. En tu cuaderno pones eliminación de oraciones, colocas TC, 2 puntos, tema central. En el 25 vas a anotar cómo se juega, o perdón, cómo se gana en el juego del póker, ¿no? Oración eliminada, la D, la 4, criterio, discordancia. 26, la contrarreforma de la Iglesia Católica, o la contrarreforma expuesta o presentada o adoptada por la Iglesia Católica. Se elimina la 3 por redundancia. Bien. Seguimos. Siguiente página. Levante la mano. A ver, permíteme un ratito, ¿ya? Un ratito. Vamos a anotar. Hoy estamos 25, ¿no? Sí, maestro. Muy bien. Señores, 25. Recuerden, muchachos, que la próxima semana es 1 de noviembre, feriado, y en la siguiente semana ya es mensual, ¿ah? Tengan en cuenta, muchachos, miren cómo pasa el tiempo, ¿eh? En otras palabras, nuestra próxima clase es mensual, es examen mensual. ¿Ya? Así es simple. La próxima clase que nos reencontremos es examen mensual. Así que tenganlo bien claro. 25 de octubre, tercer año. Ajá, tercero. Participe, asegure su nota. El primero en participar fue el alumno Linares. Luego participó Cáceres. Y está levantando la manito nuestro alumno Diego Enrique. Muy bien, vamos Diego. ¿Cuál de ellos? Profesor, la 27. La D, 27, profesor. ya. La D. Rompiendo el estrés. Dime. No te escuché la respuesta. Profesor, la D. No, tiene que explicar, pues. Vamos. A ver, lee la secuencia. ¿Cómo sería? Un buen procedimiento para relajarse consiste en hacer algo distinto que también origina estrés. Esta actividad alterna deberá exigirse una concentración total. Debe implicar distintos circuitos del cerebro y del cuerpo. El tenista profesional puede aliviar sus tensiones especulando en la bolsa de valores, mientras que el experto financiero encontrará en el tenista el rompimiento de su rutina. A ver. La respuesta es la alternativa Bien. C. Eso dicho, ¿no? Bien, muchachos, observen, observen atentos. Atentos, muchachos, porque se viene el mensual. Tienes que sacar una buena nota. No lo olvides. El título es Rompiendo el estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado de tensión. Este estado de tensión es producido por una situación que nos amenaza, ¿ya? Nos acosa y nos amenaza. Y esta situación no vayan a entenderla que es un hecho normal. No, no es normal padecer estrés, es anormal. ¿Por qué es anormal? Porque va a implicar, va a repercutir negativamente en nuestro organismo, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto físico. ¿Ya? Algunos se preguntan, profe, sí, pero ese es propio de los adultos. No, señores, hay niños que se estresan, ¿ya? El estrés
Antes no se sabía lo que era y la gente no estaba prevenida y no adoptaba las medidas necesarias para poder solucionar el problema. El estrés da desde los años, desde los primeros años. Hay situaciones que amenazan, hay situaciones que influyen negativamente en la persona, ¿no? Acosándola, acorralándola. Y eso genera estrés, 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 estrés. Bien, este ejercicio comienza con la número 2, dice. ¿Por qué? Porque eso de romper el estrés significa acabar, ¿no? Acabar con el estrés. Pero la 2 presenta este hecho, lo presenta. Al presentarlo, entonces va en primer lugar. La 2 dice, un buen procedimiento para relajarse consiste en hacer algo distinto que también genere estrés, pero distinto al que te está generando a tu organismo. 4. Esta actividad alterna deberá exigir una concentración total. ¿Por qué? Porque también podría exigir estrés. En otras palabras, se convierte en estrés generado por una situación X buscando una otra actividad Y que también genere estrés. ¿Sí o no? Correcto. Y luego viene la 3. Debe implicar distintos circuitos del cerebro y del cuerpo. Está hablando de esa situación alterna. Y luego remata con el ejemplo. La 1 dice, el tenista profesional puede aliviar su tensión especulando en la bolsa de valores. ¿Ves? Su actividad de tenista lo ha estresado. Entonces, se va a dedicar a otra actividad distinta, que también genera estrés, ¿no? Actividad en la bolsa de valores. Mientras que el financiero, la bolsa de valores que está estresado, de repente puede buscar romper su estrés entrando a la práctica del tenis, ¿no? Bien, ahí está, esa es la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Este es un esquema deductivo, ¿ya? A ver, respondan, por favor, le pongo 2 puntitos. ¿Por qué se llama esquema deductivo? ¿Alguien recuerda? Vamos, levanta la mano. ¿Por qué se llama esquema deductivo? Aprovechen. ¿Quién levantó la Porque mano? deduce. A ver, Linares, dime. No, profe, yo levanté la mano para hacer la 28. Ay, 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 ay. ¿Alguien iba a responder? José, ¿ibas a responder la pregunta por qué era deductivo? No, maestro. Almanza, Profe, es de lo que va de lo más general a lo más particular. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ves? Muy bien. Bien, Almanza. Tiene que recordar, muchachos, porque esto lo hemos visto, ¿ah? Esto lo hemos visto. Y justamente estamos en el bimestre del repaso. Este es el bimestre del repaso. ¿Ya? Este es el bimestre del repaso. Esquema deductivo, va de lo general a lo particular. Muy bien. A ver, José Román, buenos días. ¿Vas a trabajar la número 28? Sí, maestro. Yo A pensaba ver, que ya le habían hecho, pero bueno, ya, no era yo. Ya, maestro, la 28 para mí sería la de, a ver si lo leo. Trabajo mucho durante el perdón, perdón, año perdón. y... Discúlpame. La respuesta, enfatízala, no te escuchó. La respuesta es la D, maestro. Dedo, dedo. La D. Sí, Ya, sí, vamos a maestro. ver. Ya, trabajo mucho No, 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 durante no. el año, Trabajó, dice, trabajó. perdón, trabajó mucho durante el año y necesita un buen descanso. El problema era que no tenía dinero suficiente para hacer un viaje de recreo. De pronto recibe una excelente noticia, obtiene un Ascenso. un ascenso y un aumento de sueldo. Dice, habló con el contador y le solicitó un adelanto en función de su flamante cargo. Ahora sí tendrá unas merecidas vacaciones. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la respuesta, ¿ya? Román. Correcto.
La respuesta es la D. Bien. Este ejercicio nos habla de una persona, pues, que necesita descansar, necesita vacacionar, pero no tiene dinero para hacerlo. Sabemos que vacacionar implica, pues, muchachos, eh, costos, ¿no? Tiene un coste, como se usa, como se dice. Tiene un coste. Pero de pronto, pues, ante esa situación le dan una buena noticia. Fruto de su buen desempeño, lo han ascendido. Ajá. Como lo han ascendido, le van a pagar mejor. Y él, ni corto ni perezoso, para tener unas buenas vacaciones, aprovechando esta elevación de cargo, ¿no? Este ascenso de su empleo, pide un adelanto, pues, ¿no? Y se va de vacaciones merecidas. Ya vienen ya las vacaciones para ustedes, aquellos, pues, que se han esforzado mucho, es necesario, pues, sus 2 meses de vacaciones merecidos, ¿no? Merecidos. Y los que no van a estar estudiando para subsanar sus cursos, ¿no? Lamentando, ¿por qué me descuidé? ¿Por qué no activé mi cámara? ¿Por qué no cumplí mis tareas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien, esa es la respuesta. Ajá, sí, Linares, sí. Ajá, bien. No te preocupes, ahorita. Ahorita, no te preocupes, seguimos. Ahorita viene tu premio, tu reconocimiento. A ver, muchachos, ahí tenemos 29 y 30. 29 y 30. A ver, comenzamos. José Román, dime, rápido. Maestro, la 29 es la A, se lo leo. La A, Sí, la A. vamos a ver, avión, dice, vamos a ver. Sí, maestro, sí. La hibridación es el cruzamiento entre miembros de diferentes especies. Ahora bien, el estudio de la hibridación alcanzó gran desarrollo en el siglo XVIII. El gran desarrollo del estudio de la hibridación se lleva a cabo en horticultura y agricultura. La polinización cruzada de algunas hortalizas, por ejemplo, permitía obtener nuevas Variedades. variedades. Perdón, maestro. Dice, la gran era de la polinización cruzada ha cobrado nueva relevación gracias al desarrollo de la tecnología. Parece que no es la que tú señalas, ¿ah? A ver. Ya entendí, muy bien. Me dijiste la respuesta avión, ¿no? Sí. Sí, maestro. A ver. A ver, José Román. Comenzamos con la número 4, perdón, con la 3. ¿Por qué? ¿Por qué con la 3? Porque la 3 es la definición, ¿ya? La 3 es la definición de lo que es hibridación. Esa palabra hibridación, recuérdenla muchachos, ¿qué es un híbrido? Vamos a hablar de
de híbrido para entender lo que es hibridación. Un híbrido es una especie producto del cruce de otras dos diferentes, distintas. ¿Ya? La hibridación, repito, es una especie que es producto del cruce de dos especies diferentes. Si hablamos en el ámbito de los animales, por ejemplo, ustedes saben que el caballo tiene que aparearse con la yegua. Son de la misma especie. Pero a veces también el caballo se puede aparear con la burra o el burro con la yegua, ¿no? Y son especies diferentes. Y nace una especie llamada la mula. Entonces, ese es un híbrido. Y esta hibridación no solamente ocurre en el ámbito pues, animal, sino también ocurre en el ámbito eh, vegetal. Y por ahí está hablando este ejercicio, ¿ya? Dice, la hibridación es el cruzamiento entre miembros de diferentes especies, lo que señalábamos. Luego viene la 1, dice, ahora bien, el estudio de la hibridación alcanzó gran desarrollo en el siglo XVIII. Ajá, ojo, estamos hablando del siglo XVIII. Ajá, siglo XVIII. En la número 4, escuchen un ratito, en la número 4 dice, la gran era de la polinización cruzada ha cobrado, cuando dice ha cobrado, nueva relevancia, ya está hablando de la actualidad, ¿no? El siglo XXI, está hablando de hoy en día. Entonces, por cuestión temporal, comenzamos con la 1, ¿ya? Comenzamos hablando de la 1, del siglo XVIII. Como está hablando del gran desarrollo en el siglo XVIII, continúa la número 5. El gran desarrollo del estudio de la hibridación se llevaba significa pasado, se llevaba a cabo en horticultura y agricultura. Viene la número 2, como está hablando horticultura, tiene que ver con las hortalizas, ¿no? La polinización cruzada de algunas hortalizas, por ejemplo, permitía obtener nuevas variedades. Hasta allí nos está hablando del desarrollo de la hibridación en el siglo XVIII. Y termina con la 4. Esa fue la que leyó José al final. La 4, porque la 4 está hablando del día de hoy, el presente, ¿no? Ha cobrado nueva relevancia. Bien, la respuesta entonces es la alternativa A. Este ejercicio tiene corte deductivo, pero también tiene un sentido cronológico, porque estamos comparando, o más que comparando, expresando la evolución en el siglo XVIII y luego la evolución en la actualidad. Y la 3 comienza con la definición. Este es un esquema mixto. Yo lo dije, muchachos, los esquemas, si bien es cierto, hay ejercicios que son puramente de un esquema, puede presentarse también de modo combinado. Bien, José Román. Arista Vargas. Lo escuchamos. Ya, profesor, la 30. Estructura del texto retórico. El texto retórico se estructura en 4 partes que componen el discurso del orador. Estas 4 partes son el exordio, la parte inicial del discurso, la narración, la argumentación y la peroración. En la argumentación, la médula del texto retórico se prueba o se refuta algo. Y en la peroración, el orador concluye su discurso siendo una suerte de recapitulación. La A, profesor. Has leído 3. ¿Qué, profesor? Ah, no, sí, ya. Pues al La primera principio, es la ¿no? 5. Sí. ¿Ya? No, profesor. La primera es la número 3. La 3, profesor. Ya. Ajá, perdón. La Sí, 3. La 5 menciona las partes. Ya, correcto. Sigue. ya. De ahí, de la 3 sigue la 5, sigue la 4, la narración en la presentación de los hechos que configuran el caso del orador. En la argumentación, la médula del texto retórico se prueba o se refuta algo, y en la peroración, el orador concluye su discurso haciendo una suerte de recapitulación. Ajá, claro. Ahora sí, faltaba una lectura de un elemento. Muy bien. Comienza con la 3 porque presenta lo que va a exponer. Dice que
Hay partes, 4 partes muy claras, muy definidas en el texto retórico. Y esas 4 partes son el exordio, que ya la define, o no la define, pero me da una idea de lo que es el exordio, que es la parte inicial. ¿Ves? En la número 5, al hablar del primer elemento, ya nos da una idea, es la parte inicial. El segundo es la narración, que la 4 lo menciona. El tercer elemento es la argumentación, que lo menciona la número 2. Y la peroración lo menciona la parte 1, la 1, ¿no? O perdón, lo menciona la 1, que es la parte final. La respuesta será entonces 354, 354, la alternativa A. Esa es la respuesta, ¿ya? La alternativa A. Esa es la clave. Muy bien. Muy bien. En el cuaderno, ¿cómo pasa este tema? Colocas plan de redacción y colocas 29. El título, la hibridación. La hibridación, el título. Y luego la secuencia, ¿no? La respuesta es la A, 3, 1, 5, 2, 4. ¿Ya? En la 30 colocas el título, estructura del texto retórico. Luego A y la secuencia. Seguimos avanzando. Ajá, llegó el momento serio, comprensión de lectura. En primer lugar, necesitamos un buen lector. Un buen lector. Vamos. ¿Quién se anima? ¿No? ¿Nadie? Almanza. Dime, Fran, te escuchamos. Ya, profesor. Texto 1. En su libro, La educación, su filosofía, su psicología y su método, Reinaldo Suárez Díaz, prestigioso educador mexicano, clasifica a los profesores en 4 tipos. El dictador, aquel cuyo objetivo primordial es conservar la autoridad dentro del grupo con el fin de evitar el desorden y la pérdida de tiempo. El madre, aquel que sacrifica los objetos académicos para que sus estudiantes o alumnos estén contentos. El doctor, aquel que se preocupa por que sus clases sean ordenadas y ricas en contenido, pero carentes de corazón, así como indiferentes a los sentimientos de sus alumnos. Y el educador, descarta los 3 primeros y destaca a este último, el educador. Lo aprecia, pues es académicamente exigente y humanamente comprensivo. No teme el diálogo ni a la libre discusión, pues tiene suficiente claridad ideológica. No confunde orden con uniformidad, ni autoridad con autoritarismo. No teme reconocer sus limitaciones, ya que su actividad no está concentrada en su propio prestigio, sino en servir a la humanidad. Se sabe que su labor no consiste primordialmente en preparar buenos profesionales, sino en contribuir en la formación de seres humanos. Su actividad académica no se reduce a dictar clases, pues participa de las inquietudes estudiantiles y está presente con sus luces y orientaciones. Comprende que el educado es sujeto de sentimientos y que su vida no puede encasillarse en un currículum profesional. El hombre no vive únicamente de números, fórmulas o reacciones químicas. En conclusión, es un buscador de la verdad. No es un enviado ni un poseedor, sino un caminante y un buscador. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya está el texto. Muy bien, lo hemos leído y lo hemos comprendido. Vaya revisando las preguntas. Usted tiene su libro
Se les ha enviado sus libros, vayan revisando las preguntas, por favor. Un minuto y levante la mano. Los que quieran responder. Diego Enrique, ¿está en clase? Sí, profesor, acá estoy. Veo la Vía Láctea. Ahí está, muy bien. Señorita Sofía Navarro, ¿está en clase? Sí, profesor. ¿La cámara qué pasó? Señorita Rojas Guerra, ¿está en clase? Sí, profesor, solo que no sé qué pasó y creo que fue el internet que apagó. Ya, participen, por favor, participen. Eduardo Ramos, ¿cómo está? Buenos días. Eduardo Carrillo, Buenos días, profesor. participe, por favor, Eduardo. Tiene que tener 20. Fabricio Valdivia, buenos días. Buenos días, maestro. Fabricio no ha enviado su tarea. ¿Qué pasó? Se extraña su tarea. No le llegó, maestro, y se lo viene. ¿Ah? Sí, se lo mandé, maestro, el día viernes en la tarde. ¿La tarea 1? Sí, la tarea 1, la del PDF, que estaba en la A ver. plataforma. Viernes en la tarde. Bueno, voy a revisar. De repente no le he advertido. Ok, Valdivia, maestro. viernes en la tarde. A ver, vamos a revisar. Bien, vamos a comentar el texto y luego vamos a escucharlos. Vaya levantando la mano para en ese orden llamarlos, ¿ya? El texto en el primer párrafo cita 4 tipos de educadores. Y esto aparece en un libro de el prestigioso educador mexicano Reinaldo Suárez Díaz. Él estima que hay 4 tipos de educadores, ¿ya? Eso es lo que él estima, lo que él considera. Tenemos el dictador, tenemos el docente madre, tenemos el docente doctor y el docente educador. De los 3 primeros nos hace referencia, pero se centra en uno de modo muy especial. Se centra a hablar de el docente educador, ¿cierto? Entonces, como se centra en él, ya podemos entender cuál es el propósito del autor, ¿no? ¿Qué es lo que pretende? ¿Por qué no se detiene a hablar del docente madre? Porque no es su propósito. ¿Por qué no se centra a hablar del docente dictador? No es su propósito. Se centra a hablar del docente educador, señalando sus características, sus actitudes, y nos da a entender que el señor Reinaldo Suárez Díaz muestra su reconocimiento por ese tipo de docente. Ya está. Ahora sí, vamos a ver.
Levantó la mano, nadie. Nadie, muchachitos. Si nadie levanta la mano, yo avanzo. Yo avanzo. Ya, tenemos que avanzar. Tenemos que entrar al tema número 2 el día de hoy. Levantó la mano, nadie. Seguimos entonces, muchachos. La pregunta 31 dice, el texto trata principalmente, esta pregunta es muy interesante, como uno dice principalmente, entonces, de los cuatro, ya lo dije hace un momento, muchachos, si tú me escuchaste, ahí está la respuesta de todo lo que debes marcar. El autor, repito, se centra especialmente en uno, en el docente educador, ¿correcto? Por lo tanto, la respuesta es la alternativa C. Principalmente trata acerca de las virtudes o características del docente educador, que por lo que expone es por el cual el autor expresa su admiración, ¿ya? Si bien es cierto, hay un docente dictador, hay un docente madre y el otro docente que no recuerdo, es el docente educador el que él privilegia. Esa es la respuesta. 32. En el texto, el término reducir, vamos a repasar un momentito el contenido. Valdivia, te escucho, dime. Maestro, en la 32 es limitar la E. A ver, vamos a rezar al texto. ¿En qué momento está la palabra limitar? Vamos, Fabricio, toca, ayúdame. ¿En qué línea? Maestro, está por la parte de su actividad académica. 3 líneas o 4 líneas, me parece. ¿Qué párrafo? ¿Primero o segundo? Segundo, Segundo. más abajo, maestro, un poco más abajo. Por ahí más o menos. ¿Limitaciones? Sí, claro, por ahí. Por su actividad académica no se reduce a dictar clases. No sé si lo puede visualizar. O se lo puedo anotar con la función. No es ahí, maestro. Háblame de líneas. En la línea donde está su puntero. Una abajo, maestro. Ahí. La palabra era reducir, ¿no? Sí, sí, maestro. Su actividad académica no se reduce a dictar clases, pues participa allá. Quiere decir que es algo más que simplemente dictar clases, es preocuparse por los problemas de los estudiantes, sus inquietudes, ¿no? Sus aspiraciones, sus preocupaciones, y él los aconseja, los asesora, ¿correcto? Eso está diciendo. Entonces, el decir que su actividad no se reduce, o sea, no se limita a ello, no se restringe a ello. Reducir, la respuesta es limitar, ¿sí? Eso nos lo has dicho, ¿no? Sí, maestro. Perfecto.
¿Alguien más? Es un enunciado incompatible. ¿Qué es un enunciado incompatible? Es un enunciado, pues, que niega lo que el autor ha dicho, lo contradice o lo distorsiona. Profe, ¿qué es distorsionar? Es deformar el mensaje. ¿Estamos? Es deformar el mensaje que el autor ha mencionado. Hay tres tipos de incompatibilidad: la que niega, la que contradice o la que distorsiona. Dice, el autor afirma que un docente no debe limitarse a enseñar fórmulas. Eso es verdad, ¿sí? No debe limitarse a ello. Uno de esos casos es el docente, ¿no? El educador. Suárez Díaz sostiene que existen 4 tipos de docentes. Claro, ya los hemos mencionado, pues, ¿no? Hay 4, según él. ¿El docente educador muestra sensibilidad social? Sí, sí, sí. Desde el momento que se preocupa por sus alumnos, entonces está bien. El rigor académico y la comprensión son virtudes de un docente. El rigor académico, dice, el rigor académico y la comprensión son virtudes de un docente. Sí, porque por una parte, dice que no es autoritario, pero sí es necesario, dice, aplicar la autoridad, pero también la comprensión, ¿no? Son virtudes de un docente. La E dice, el docente educador descarta todo tipo de autoridad. Esta es la respuesta, muchachos. El docente educador descarta todo tipo de autoridad. Vamos a regresar al texto y explicar por qué esa es la respuesta. Atentos, muchachos, atentos, atentos, atentos. Ubícate en el segundo párrafo. El autor dice lo siguiente. Lo aprecia, dice, pues es académicamente exigente, académicamente exigente y humanamente comprensivo. No teme el diálogo ni la libre discusión, pues tiene suficiente claridad ideológica. No confunde orden con uniformidad, ni autoridad, no confunde autoridad con autoritarismo. ¿Qué significa? Que sí emplea autoridad, aplica autoridad. Lo que no aplica es autoritarismo, abuso de esa autoridad. ¿Correcto? Entonces, decir que descarta todo tipo de autoridad sería incompatible. ¿Por qué? Porque si desconoce todo tipo de autoridad, entonces ya sería un docente madre, pues, ¿no? El madre es aquel que el alumno, todo para el alumno, todo para el alumno. Hijito, que no has hecho tarea, no te preocupes, papito, te voy a poner 20, ya no te preocupes. Palmaditas con su carita feliz en la frente, ¿no? No está educando al niño, más bien lo está mal acostumbrando, le está dando mala formación. Estamos. Pero el docente educador dice que sí, obra con autoridad, pero no con autoritarismo. Y si yo digo que el docente educador descarta todo tipo de autoridad, estoy deformando, estoy distorsionando el mensaje del texto. ¿Ya? Bien. Las respuestas en esta diapositiva son la C, la E, como dijo nuestro alumno Fabricio, y en la 33, un enunciado incompatible, la E. El docente educador dice, descarta todo tipo. Ahí está el error. Solamente descarta el autoritarismo, pero la autoridad no. Si obra con autoridad, estamos. Hay que formar. Si no obra con autoridad, ¿cómo forma? ¿Cómo forma? Bien. A ver, ¿alguien quiere trabajar? Levante la mano. Si no... Valdivia, Fabricio, muy bien. Dime. Maestro, la 34 sería la de el docente debe priorizar el aspecto formativo de los alumnos. Eso se deduce. ¿Por qué? Porque una pregunta, Fabricio, de los 4 tipos de docentes, el autor, ¿no?
¿En cuál dicho se centra? Perdón, maestro. El autor considera que hay 4 tipos de docentes. ¿En cuál de ellos se centra? ¿En cuál de ellos? A ver, vamos a ver si me fijo. Me parece que era el educador. En por el así decirlo. educador. ¿Por qué? Porque Sí. el autor estima que es el modelo de docente que debe existir. Es el modelo de docente que debe primar, ¿ya? Descarta a los otros, ¿no? No aporta mucho, dice. Entonces, se deduce que para el autor la respuesta es, el docente debe priorizar el aspecto formativo. Ajá, muy bien, formativo. No solo brindarles conocimientos, sino también enseñarlo a que sea responsable, ¿verdad? Entre muchas otras eh, formas también de desarrollar su personalidad, ¿no? Que opte por un pensamiento crítico, un pensamiento propio, etcétera, etcétera. Que desarrolle buenos principios. Bien, Valdivia. La 35. Si hubiese predominio de docentes educadores, entonces la educación peruana ¿alguien? ¿Nadie? Sigan la lógica que hemos expuesto de acuerdo al texto. Sigamos la lógica del texto. Si el autor privilegia al docente educador, porque es el que realmente va a formar al niño, al alumno, al adolescente, entonces sería necesario, sería conveniente que todos fueran como él. Si en una nación todos fueran de ese modo, imagínense, ¿no? La niñez y la juventud estarían muy bien formadas. Se formarían buenos ciudadanos. La respuesta es la alternativa de sería más humana, en la medida que desarrollaría las aptitudes del hombre, del humano, y no solamente el conocimiento, no, ¿no? Respuesta es la D. Seguimos. A ver, buen lector. Vamos, rápido, muchachos, anímense. Cosco Rebata está en clase. Cosco Rebata está en clase. Sí, profesor. La cámara, caballero, Ok, profesor. participe. A ver, un buen lector. ¿Quién dijo yo? ¿Nadie? Un buen lector, muchachos, rápido. Ajá, levantó la mano. Hoy nadie.
Bien. Invitamos a Arista Vargas. Muy bien. Comenzamos. Ya, profe. En 1982, tras muchos años de estudios de diversas enfermedades, algunas de ellas conocidas desde hace siglos, se introdujo el concepto de prión. Dicho concepto designa a un nuevo agente infeccioso cuya particularidad es estar compuesto por solo una proteína capaz de reproducirse sin necesidad de material genético. Los priones están constituidos por partículas proteicas carentes de ADN, pueden por tanto replicarse sin genes. Se estima que el agente es más pequeño que la mayoría de los virus y muy resistente al calor, a los rayos ultravioleta, a la radiación ionizante y a los desinfectantes comunes que habitualmente dejan inactivos a los virus. Se ha observado esta proteína en las membranas neuronales de los mamíferos sin causar enfermedad alguna, pero se sabe que un cambio conformacional en su estructura terciaria puede provocar la aparición de un mal. Estas proteínas en su forma patógena se multiplican exponencialmente al ponerse en contacto con las proteínas normales, ya que les inducen el cambio conformacional que las envuelve infecciosas. Las vuelve infecciosas. Muy bien, ¿correcto? Ya está. Este texto nos está hablando de el prión, ¿no? ¿Qué es el prión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿En qué momento un prión se vuelve dañino, se vuelve infeccioso? De ello habla este texto. Señores, 9:14, nos queda media hora, por favor. Por favor. Estas preguntas están pero sencillísimas, ¿ah? Sencillísimas. Profe, yo quiero hacer tal pregunta, quiero explicar tal pregunta. La respuesta es esto, por otro y se acabó, muchachos. Así, fácil, sencillo, elemental. 9:15 ya. Nadie. Vamos a ver. Voy a repasar el contenido del texto, muchachos, ya para responder las preguntas. Para responder las preguntas. Dice el texto, en 1982, ¿no? Hace aproximadamente 40 años, 39 años, tras muchos años de estudio de diversas enfermedades, algunas de ellas conocidas desde hace siglos, se introdujo el concepto de prión. Antes no se conocía este concepto. Recién se introdujo en ese año, 1982, el prión. El prión. Dicho concepto designa a un nuevo agente infeccioso
cuya particularidad es estar compuesto por una sola proteína, capaz de reproducirse sin necesidad de material genético. Imaginen esa propiedad. No necesita de material genético para reproducirse. Los priones están constituidos por partículas proteínicas carentes de ADN. Esto es remarcar lo que ya habíamos dicho. Se reproduce sin tener material genético. Pueden, por tanto, replicarse sin genes. Otra vez está repitiendo lo que ya dijo. Se estima que el agente es más pequeño que. Cuando dice que es más pequeño que, lo que está haciendo el autor es establecer una comparación entre los priones y los virus. Pero no me está diciendo que es un virus, porque dice que el prión es más pequeño que, no dice más pequeño de. Si dijera de, entonces entenderíamos que es un virus. Pero al decir es más pequeño que, la mayoría de los virus no es un virus. Lo está comparando en cuanto al tamaño, pero no es un virus. Seguimos leyendo. Y muy resistente al calor, a los rayos ultravioletas, a la radiación ionizante y a los desinfectantes comunes que habitualmente dejan inactivos a los virus. Otra vez se está comparando al prión con los virus. Por lo tanto, no son virus. Los está comparando. Hay desinfectantes que matan virus, pero no matan a los priones. En otras palabras, son más resistentes. Eso está diciendo. Luego, segundo párrafo dice, se ha observado esta proteína, se refiere pues al prión, en las membranas neuronales de los mamíferos, sin causar enfermedad alguna. O sea que nosotros, como somos mamíferos, también tenemos priones. También tenemos, pero no se manifiestan, están inactivos. Dice, pero se sabe que un cambio conformacional en su estructura terciaria puede provocar la aparición de un mal. ¿Qué viene a ser mal? El mal es una enfermedad. Miren, dice que los mamíferos tenemos priones en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo. Y no se sabe qué cosa es lo que ocurre, pero de pronto algo influye y desequilibra el prión y lo vuelve infeccioso. Lo vuelve infeccioso y nos genera enfermedades. Eso está diciendo, ¿no? Estas proteínas en su forma patógena, o sea, cuando han adquirido ese carácter infeccioso, se multiplican exponencialmente al ponerse en contacto con las proteínas normales, ya que les inducen al cambio conformacional que las vuelve infecciosas. Entonces se enferma el mamífero y muchas veces muere, ¿no? Una de esas enfermedades, pues, es la enfermedad, no sé si ustedes han escuchado, bueno, al margen del texto ya, es una enfermedad llamada la enfermedad de las vacas locas. Es una enfermedad que el prión destruye el cerebro de las vacas. Les pone el cerebro como si fuera esponja, puro hueco nada más. Por eso se llama, ¿no?, la enfermedad de las vacas locas, que en el siglo pasado generó pues el sacrificio de millones de reses en Europa y en otras partes del mundo. Millones de reses fueron sacrificadas por esta situación, este mal. Bueno, ya está. Hemos comentado el texto, vamos ahora, hemos repasado el texto también, vamos a marcar nuestras respuestas, lo fácil que son, ¿eh? Nadie se anima, avanzo yo. Tenemos que avanzar, muchachos, ya saben. Próxima clase, examen mensual. Así de simple. Próxima clase, examen mensual. El tema principal tratado en el texto es el prión, un nuevo agente de enfermedades. ¿Por qué nuevo agente? Porque el texto lo presenta como una novedad, ¿no? Un nuevo concepto. Nunca antes se supo nada. Recién se ha estudiado y se está difundiendo su contenido. 37. La especificidad más relevante que el autor menciona en la primera parte una y otra vez es que pueden replicarse sin material genético. Esa es una de las características principales y la remarca, ¿no? En 2 o 3 momentos. Que no tiene material genético, sin embargo, se puede multiplicar, se puede replicar. Esa es la respuesta.
¿ya? Esa es la respuesta. Osco levantó la mano. Sí, profesor, quería responder la 38. A ver, a ver. Pero no activa la cámara. Total, ¿qué quedamos? Ahí está, profesor. ¿Cómo está Gregory Bennett? ¿Qué tal? Bien, profesor. Vamos, te escucho. Vamos, vamos. Ahí la respuesta sería la B, ya de que cuando menciona los virus, los está comparando. En ningún momento los está diciendo de que es un virus. Los compara en tamaño, Y también lo compara en Resys. en resistencia. Claro, muy bien. Entonces, es incompatible decir que son una clase de virus. Muy bien. Aparte, la cámara, por favor, no te pongas hasta que te borre tus puntitos. Muy bien, 2 puntos para ti. Ahí está. Seguimos avanzando. Tenemos la D, la A, la B. Ah, perdón, cuando llegue el momento de esto en el cuaderno, coloca comprensión de lectura, texto 1, y colocas el número y solamente escribes la respuesta, ¿ya? 37 la A, poder replicarse sin material genético. 36 la D, el prión, un nuevo agente de enfermedades, nada más las respuestas. Pero no claves, sino lo que dice la respuesta. Bien, bien, bien. Nos quedan 2 preguntas. 39, se colige. Ustedes saben que se colige significa se deduce, ¿no? Se colige significa se deduce. No olviden eso. Anótalo, anótalo. Se colige. Puede venir en el examen. Y va a venir en el examen mensual. ¿Eh? Se colige, se deduce. Se deduce del texto que cuando ocurre un cambio conformacional en su estructura, los priones se vuelven infecciosos. De estar tranquilos allí, sin dañar a nadie, de pronto no se sabe cómo, no se sabe por qué, solamente dice el texto que sufren una influencia por A o B razones, no se sabe. Y se vuelven patógenos. Se vuelven patógenos. La respuesta es... Muy bien. Esto está muy fácil, muchachos. Y no levantan la mano. Yo creo que es demasiado fácil que no quieren ustedes, ¿no? Ya, profe, ya para qué está, si es obvio, muy bien. Y en el texto también lo mencioné. El término mal, ¿a qué alude? Recuerda que cuando sufre un cambio conformacional se convierte en infeccioso y causa... José Román, dime, fuerte, Enfermedad, rápido. maestro. La E, enfermedad. A ver, explica, ¿por qué enfermedad? Rápido. Porque es un virus, maestro. ¿Es un virus? No, 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 no. Es un virus Es que un virus. causa, es un Perdón, virus que perdón. causa enfermedad Perdón, o perdón, daño. perdón. No es virus, señor. No, no. La respuesta es enfermedad. ¿Por qué? Porque dice que están en los mamíferos de forma inactiva. Estamos, de pronto, algo los activa y adquieren un carácter patógeno, infeccioso y generan males. ¿Qué son males? Enfermedades. ¿Ya? ¿Listo? Bien, seguimos, seguimos, seguimos. Tenemos que entrar a la siguiente unidad, muchachos. No, no puede ser. Les dije que revisaran, muchachos. Ya, vamos, lector, al toque. Un buen lector. ¿Quién levantó la mano? Cosco, Gregory Benedict. Ya, profesor. Desde Aristóteles se ha exaltado el pensamiento lógico, concatenado, secuencial, propio del silogismo, como el único modo eficaz de usar la mente, pero la misma fugacidad de las ideas nuevas indica que no necesariamente ellas se producen como resultado de procesos pensando silogísticamente. En aras de la conveniencia se ha acuñado la expresión pensamiento lateral para describir este otro tipo de pensamiento y se usa pensamiento vertical para indicar los procesos lógicos convencionales. El pensamiento lateral no implica proponer una fórmula nueva y mágica, sino simplemente un modo distinto y más creativo de utilizar la mente. Se trata pues de un proceso alternativo de generar percepciones y conceptos
alternativos. Por ejemplo, en una cuadra de una avenida muy grande había dos grandes tiendas de telas y al medio de ellas una tienda de telas también, pero muy pequeña. En un momento determinado, las dos tiendas grandes pusieron carteles enormes y anunciaban liquidación de temporada. El anciano, dueño del pequeño local, preocupado, le dijo a su hijo que tendría que cerrar, ya que no iba a poder competir. El muchacho rápidamente decidió colgar un cartel entre los anuncios de liquidación que decía, entrada. De esta manera, lo que parecía ser una situación de caos irreversible se transformó en otra totalmente provechosa para ellos. En suma, la diferencia entre el pensamiento lateral y el vertical está en que la lógica controla la mente, que la lógica se encuentra al servicio de la mente. Muy bien, Gregory. 2 puntos más para ti, correcto. Este es un texto muy interesante, muchachos. Muy interesante. A ver, a ver, a ver. ¿Alguien me puede explicar con 2 o 3 palabras de qué trata el texto? Vamos, le pongo puntitos. Brevemente, ¿quién me explica de qué trata el texto? ¿Qué idea rescata? A ver, Gregory, dime, te escucho. Ya, profesor, el texto se trata y nos explica de que desde Aristóteles se ha tratado del pensamiento lógico, el cual se divide en el pensamiento lateral, que es un tipo de pensamiento, no, es un pensamiento más creativo y distinto al vertical, que son Discúlpame, procesos lógicos. Cosco. Gregory, escúchame. Solamente vamos a precisar un aspecto ya para que todos tus compañeros también se ubiquen o corroboren sus conclusiones. Cuando habla de Aristóteles, desde Aristóteles, se refiere al pensamiento vertical. Aristóteles formaliza la lógica y crea el pensamiento vertical. El pensamiento vertical es aquel pensamiento o razonamiento que parte de premisas. De repente ustedes alguna vez habrán escuchado, ¿no? Todos los hombres son mortales. Premisa 1. Premisa 2, ¿no? Juan es un hombre. La conclusión, Juan es mortal. Ese pensamiento se llama pensamiento vertical, razonamiento vertical. Es estructurado. Y eso lo señala Aristóteles, siglo IV antes de Cristo. Ahora, dice, aparte de ese pensamiento, hay otro llamado el lateral que tú mencionabas. ¿Ya? Ahora sí, vamos. ¿Qué es el pensamiento lateral? Continúa. El lateral no implica una fórmula o también como le dice en el texto, algo mágico, sino de que sino que simplemente es un modo más creativo y distinto de utilizar la mente. Claro. Perdón, insisto, que no corresponde a lo que formalizó Aristóteles. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí vamos bien, sigue. Y de acá nos pone un ejemplo de pensamiento lateral. Bien, sigue. El cual se trata de un viejito, de 2 tiendas grandes, y en medio de esas tiendas hay una pequeña tienda de telas. Y como las demás tiendas, con las otras 2 que son grandes, ponen grandes carteles, la pequeña no puede competir con ellas y le dice a su hijo de que tendría que cerrar. Y lo que hace el muchacho rápidamente es, en su pensamiento, decidió colocar un cartel entre los anuncios y que decía entrada. Y esa entrada era para el pequeño local de telas.
Y así podría también llamar la atención. Muy bien. Felicitaciones, muy bien. Ya está, tus puntitos. ¿Ve? Activas tus cámaras, participas, ya tienes 6 puntos ya al día de hoy, ¿ve? La semana pasada no sé si tienes puntos. Bueno, y de ese modo va sumando. A ver, la semana pasada, Cosco, no tienes puntos la semana pasada. Bueno, ya hemos comenzado en todo caso. Bien. Ya explicaste el texto muy bien. Entonces, hay dos tipos de pensamientos. Uno vertical y otro lateral. El vertical ya lo hemos señalado. Es el que formalizó Aristóteles. Pero aquí lo que se pretende es mostrar otro tipo de pensamiento más creativo, ajá, que rompe ese pensamiento vertical. A ver, esta pregunta es para cualquier alumno, ¿ah? El primero que levanta responde y le pongo sus puntos. El anciano, dueño de pequeño local, ¿qué tipo de pensamiento tenía? Levante la mano. El anciano, el dueño del pequeño local, ¿qué tipo de pensamiento tenía el anciano? ¿Nadie? Profe, no lo dice. No, claro que no lo va a decir, porque esta pregunta es de deducción, pues muchachos. Vamos, listo. Haciendo trabajar su ingenio, su razonamiento. ¿Nadie? Patricia y Anet, ¿me escuchas? Sí, maestra. ¿Qué tipo de pensamiento tenía el anciano dueño del pequeño local? Disculpe, ¿qué dijo? El anciano dueño del pequeño local, ¿qué tipo de pensamiento tenía? Bueno, tenía el pensamiento, era preocupado. Tenía pensamiento preocupado. Un pensamiento lateral. Profe, ¿me escucha? Maestro, ¿me escucha? ¿Se escucha? El hijo tenía pensamiento lateral. El anciano no. No, el dueño del pequeño local, tiene tipo un pensamiento preocupado. ¿Qué pensamiento tenía? Un pensamiento demasiado preocupado. No. ¿No? No. Es que es lo que Aquí el texto habla de dos pensamientos, lateral y vertical, nada más. No habla, no, no habla de lateral. pensamiento preocupado. Uy, ya no estás atenta a clase. No estás atenta a la clase. ¿De dónde sacas que tiene pensamiento preocupado? A ver, la pregunta es, ¿por qué el anciano tiene pensamiento vertical? La pregunta es, ¿por qué el anciano tiene pensamiento vertical? Ya, otra pregunta ya. Ya estamos pasando a otra pregunta. ¿Alguien quiere responder? No, nadie. Cosco, vamos. Ya, profesor, para mí yo pienso que tiene pensamiento lateral, ¿Quién? ¿El anciano? porque sí, El sí, anciano, pensamiento lateral, ¿por qué? porque según la lógica, si las otras tiendas que son más grandes llaman más gente y aún así ponen letreros más grandes, significa de que las tienditas chiquitas a su alrededor no se van a tomar tanto en cuenta, o muy en cuenta no se van a tomar. Y en vez de tratar de ver alguna manera de competir, decidió ya rendirse. Ya, ¿a eso le llama pensamiento lateral? Mm, ¿Dónde está lo creativo de eso? Tú sabes que el pensamiento lateral es creativo. Y si el no, anciano piensa que no puede hacer nada, ¿dónde está lo creativo en este pensamiento? Quien tiene pensamiento lateral es el hijo. no, sí, profesor, me equivoqué. Es el vertical. Claro, el anciano razona de un modo tradicional,
y tú lo estabas explicando, pero te confundiste en el término. El anciano tiene pensamiento vertical, porque razona como tú lo señalas. Tengo mi tienda pequeñita y al costado tengo dos monstruos de almacenes con grandes letreros. Ni hablar, yo no puedo competir con ellos, entonces voy a cerrar. Ese es el pensamiento tradicional, el pensamiento vertical. Y el hijo tiene pensamiento lateral, un pensamiento más agudo, un pensamiento más creativo, un pensamiento que lo lleva a solucionar. ¿Qué hizo el hijo? Colocó un letrero, entrada, ¿no? Todo el mundo leía los carteles de la liquidación de temporada, las ofertas. Y él dijo, acá está la entrada, por aquí vengan. Y pensamiento ingenioso. Y ustedes tienen ese pensamiento. Muchas veces han llegado a la solución de un problema de modo instantáneo, que si hubieran pensado de la otra forma, no llegarían a la solución. Que también nos puede llevar a una solución, sí, pero no es que no es tan creativo, no es creativo. El lateral sí. Y hay personas que se caracterizan por tener ese pensamiento, ¿no? Y uno se queda admirado. ¿Y cómo llegó a esa respuesta? ¿Cómo esa actitud lo está llevando al éxito? Y yo no. Ah, es más creativo, pues, ¿no? A ver. Una de las formas de desarrollar este pensamiento, una forma de desarrollar el pensamiento lateral es sometiendo vuestras capacidades de razonamiento a desafíos. Y esto es lo que buscamos, que cada ejercicio que presentamos sea un desafío para ti. En la medida que afrontes, vas a desarrollar tus capacidades. Y en la medida que no afrontes, menos desarrollo vas a tener, ¿no? Algunos, no digo ustedes, no me refiero a ustedes, sino en general, muchos alumnos rehuyen a los problemas, no les enfrentan los problemas, no están ejercitando el músculo, como llaman, ¿no? Le llaman así, no es un músculo, pero llaman, ¿no? El músculo cerebral, le llaman, ¿no? En la medida de potencia. No hacen trabajar el músculo. Si nunca caminas, nunca corres, nunca te ejercitas, tus músculos se atrofian. No sometes tu pensamiento a desafíos, a retos, se atrofia también el pensamiento, se atrofia el cerebro. Así que, muchachos, esto lo digo pues para que se motive a adoptar medidas así, ¿no? Medidas que te van a permitir desarrollar, crecer. ¿Estamos? Es fácil desactivar la cámara, es fácil pasar al anonimato, es fácil nunca participar. Y yo sé que algunos sí, de repente no participan levantando la mano, pero sí están trabajando, ¿no? Bien, muchachos, a ver. Bien, Cosco. Respuestas. Muchachos, ya hemos conversado mucho, creo, las respuestas. Al toque. Respuesta. ¿Quién? ¿Quién levantó la mano? Nadie. Profe, ¿cómo se desarrolla el pensamiento lateral? Ya, muchachos. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Avanzamos, señores. Avanzamos. El texto se ocupa básicamente de comparar dos tipos de pensamientos. ¿Cuáles son? El vertical y el lateral. En conclusión, ¿cuál es más creativo? El lateral. ¿Cuál es más formal, más tradicional? El vertical. 42. En el texto, la expresión liquidación de temporada dice que cuando nos habla de la historia, cuando leyó su compañero Cosco, cuando leyó el ejemplo, dijo que al costado de esa tiendita pequeñita había dos grandes almacenes que había colocado en sus paredes. Liquidación de temporada. Usted sabe que liquidación de temporada significa oferta, ¿ya? Esa es la respuesta. Pague 1, lleve 3. Ah, esa es liquidación de temporada. Y esto ocurre mucho pues en las tiendas, ¿no? Obviamente que al final la tienda no pierde, nunca va a perder,
Nunca va a perder. Te da la imagen de que va a perder para que uno vaya y, y deje su platita, ¿no? Cuando pasa, cuando pasa el invierno, los productos, justamente la ropa de invierno baja. En Saga Falabella ocurre eso. Liquidación de temporada. Pasa el verano, remata ya prácticamente los productos de verano, porque viene otra época. Cambian de tipo de ropa. Pero al final, pues la tienda no pierde nada. Nos da esa impresión de que nos está o regalando el producto. 43. Una idea incompatible con la expresión en el texto. ¿Hay cierta oposición entre pensamiento lateral y vertical? Sí. El pensamiento vertical está marcado por la concentración. Ajá. El pensamiento vertical es evidencia, influencia aristotélica. Sí. La creatividad es un rasgo fundamental de la lateral. Claro. En el pensamiento lateral, prima el orden silogístico. Esta es la respuesta. Porque el orden silogístico creado por Aristóteles predomina en el pensamiento vertical, no en el lateral. Justamente eso es lo que el autor marca diferencia. ¿Quién levantó la mano? Nadie. Les dije la semana pasada, lean los textos, preparen sus ejercicios. ¿Ve? Usted responde, ¿no? ¿Cuánto hacen por desarrollar sus habilidades? ¿Cuánto están haciendo? Almanza, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Por qué no participa Almanza? Esa es la pregunta. ¿Por qué no participa? ¿No ha leído el texto? ¿No hizo la tarea? ¿No está atento a la clase? ¿Qué pasa? Ajá, o tiene muchos puntos ya. Eso de los puntos, muchachos, eso de los puntos es un pretexto nada más. Lo que queremos es escucharlos permanentemente. Eso de los puntos que gana, 2 puntitos, ese no es el fin. Los puntos no es el fin. Algunos lo ven como fin. No, profe, ya tengo suficientes puntos. No, no es el fin. Es un medio nada más. El medio el fin es que ustedes desarrollen sus habilidades. Bien. Seguimos de modo optimista, confiando en que ustedes van a adoptar otras medidas, otras actitudes. Se infiere, se deduce que el relato de las tiendas busca principalmente, ajá, la respuesta es resaltar el pensamiento creativo del hijo del anciano de la tienda pequeñita. Eso es lo que tiene como propósito el relato de las tiendas, resaltar el pensamiento lateral, el creativo. Si el hijo del dueño, de la tienda pequeña hubiera tenido un pensamiento vertical, en otras palabras, si hubiera pensado como su padre, entonces habría cerrado la tienda. Habría cerrado la tienda. ¿Okay? Habría coincidido en cerrar su local. O sea, igual que el padre, pues. El padre pensaba de modo vertical, y si el hijo pensara de modo vertical, el papá decía, hijito, hay que cerrar, ya no podemos competir. Sí, papá, hay que cerrar. No se trata de eso. Ya está. Seguimos, señores. Práctica integral número 2. Series verbales. Los escucho. Nos quedan exactamente 1 minuto. Maestro, yo voy a José usar Román, la dime. 2. La 2, maestro. Ya, dime, te escucho. La 2 es la C de mariposa, porque el resto son como seres marinos. Son peces. La orca no es pez, caballero. No, digo que los... Ah, no. Bien. Bien, jóvenes. Escúchenme.
La próxima clase vamos a repasar. ¿Y cómo repasamos? Desarrollando esta unidad, ¿ya? Vamos a desarrollar esta unidad en la primera hora o la primera hora y cuarto. Aquí van a ustedes a realizar una corrección en su libro, ¿ya? ¿Estamos? Observen, observen lo que voy a hacer, ¿ah? Observen muy atentos. Atentos, acá. La C, van a corregir ustedes. Van a corregir. En el libro también creo que dice mariposa, ¿no? Corrijan. La palabra es corrijan, ¿ya? Se lee, ¿no? La palabra es marsopa, ¿ya? Marsopa, en la 2, la C, marsopa. Marsopa, marsopa. Bien, muchachos. El tiempo nos ha ganado. A las 6 de la tarde ya está la tarea en la plataforma, ¿ya? A las 6 de la tarde ya está la tarea en la plataforma. Voy a revisar el correo Valdivia nuevamente, ¿ya? Ayer que revisé las tareas no vi su envío. Voy a revisar nuevamente o de repente, bueno, hay que ver qué ha pasado. ¿Estamos? No, no se maestro. descuiden, Ok. envíen la tarea número 2. Nos vemos la próxima semana. No, maestro, que Dios lo bendiga. Quedamos ahí. Nos vemos la próxima Ya, semana. maestro. Chau, 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 chau.